montañas y voy hasta el fin. El mundo no me satisface, lo que busco es la paz, lo que quiero es vivir. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Hermanos, tengan todos muy buenas tardes. Ya estamos en la grabación del tercer tema o el segundo tema de nuestro libro, Historia de la Salvación, curso bíblico popular. Este libro que nos ha dejado el Padre Amatuli para que nosotros nos estemos formando a diario y continuamente. Queremos darle las gracias a todos los que están pendientes siempre de la formación y que sigan trabajando y sigan echándole ganas, pues todo tiene su recompensa al final. Vamos a comenzar el segundo tema, que se llama la desobediencia. Ya hemos visto en el primer tema la creación. Después de estos dos temas vamos a dar paso a otra información más amplia. Aún así vamos a ir dando información de cómo usted va a ir trabajando su libro. Entonces, hemos visto la creación y hoy vamos con la desobediencia, que son los dos temas principales que nos interesan. Vamos a dar la lectura a la palabra de Dios. Lo hacemos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Génesis capítulo 2, en el versículo 9 en adelante. Dice así: el Señor Dios hizo germinar del suelo toda clase de árboles, agradables a la vista y apetitosos para comer. El árbol de la vida en medio del jardín y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, hermanos, vamos a ver el trama del tema de la desobediencia. Y todos sabemos que en el principio, después habíamos leído en el tema anterior, terminamos leyendo Génesis 1:27. Dios crea al hombre a imagen y semejanza de él. Y decíamos que lo creó no en un entorno físico, sino en un entorno interior, en un entorno espiritual. Y este hombre y esta mujer se llamaban Adán y Eva. Y hoy en la lectura dice que Dios hizo brotar en el jardín donde los había colocado, el jardín de delicias, había colocado toda clase de árboles. Y dice que allá habían dos árboles: el de la ciencia del bien y el del mal, y el de la vida. Pues Dios no les prohibió comer del árbol de la vida, sino del árbol de la ciencia del bien y del mal, el cual solo Dios tiene esa gracia de poder comer de ese árbol. Pero el hombre, sugestionado por la serpiente, en este caso el demonio, se vio tentado a comer de ese árbol. Y fueron contaminados tanto como Eva y también su marido Adán. A eso la Biblia le llama desobediencia. Sepan aquí una partecita interesante, que en el principio no aparece la palabra pecado, aparece la palabra desobediencia. Claro, pecado lo vamos a definir, dice el catecismo de la iglesia, como un no a Dios. Así se define. Como el abuso, dice el catecismo también, de la libertad que Dios le concede al hombre. Así se define pecado. Entonces, Dios le va a sugerir algo para ver si este hombre y esta mujer pueden vivir en armonía con la naturaleza, para poderlos poner a prueba, a ver si ellos eran
tenían esa cualidad de obediencia, los va a poner a prueba en el versículo 16 del capítulo 2. Dice, el Señor Dios dio al hombre este mandato: pueden comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que comas ciertamente morirás. Y aquí miramos el primer mandamiento que recibió el hombre de parte de Dios. Y fue sencillo. Y le dijo, no comerás. No comerás. Pero la mujer se vio tentada y comió del árbol y también le dio a Adán. El demonio pone su astucia para poder entrar en tentación con aquella mujer. Y le da de ese árbol. Dice que la mujer lo vio que era apetitoso. Entonces, con la comida del árbol entra la consecuencia. Dice que el hombre se dio cuenta que estaba desnudo. En el capítulo 3. Y dice que cuando se dio cuenta que estaba desnudo, sintió miedo. Y oigan cómo viene ya la historia. Cuando el hombre se da cuenta que ha comido, ha desobedecido a Dios, entra ese temor, ese miedo. Se da cuenta él que está desnudo. Y cuando se da cuenta que está desnudo, entra el miedo. Y cuando entra el miedo, empieza a entrar el sufrimiento. Y eso es tremendo. Porque así se fueron entrando todos los males. Todos los males. Ya, pero viendo Dios que el hombre había pecado, en Génesis 3:15 va a dar un mandato bonito. Y dice la palabra de Dios: yo pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza y tú solo tocarás su calcañal. A esto son los que estudiosos de la Biblia le llaman el protoevangelio. O sea, anticipa a Dios un perdón, una salvación para el hombre. Dice, yo pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Tú le herirás su talón, pero ella te va a aplastar la cabeza. Ya nos estamos remontando un poco más adelante de lo que vamos a encontrar allá en los evangelios. Ya vamos a encontrar que Dios no abandona al hombre completamente, sino que el hombre muchas veces abandonamos a Dios. El mal con el pecado no desapareció. No desapareció. Es cierto que Dios promete y Adán y Eva tienen que salir fuera del jardín, lejos de Dios. Solo ellos. Ya Dios no los acompaña. Y van a dar a luz a sus hijos. Pero tienen dos hijos. Uno se llama Caín y el otro se llama Abel. Y este Caín mata a Abel. Ahí comienza ya el pecado. El pecado del hombre. El hombre actuando por sí mismo empieza a creerse, a sentirse que él puede todo. Pero allá cuando Caín anda huyendo, algo pasa y escucha la voz. ¿La voz de quién? ¿La voz de Dios? No, todavía no. La voz de su conciencia. Y le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Claro que en la conciencia
es donde habla muchas veces pues, Dios en nuestra conciencia. Pero la conciencia, dice, es eco de la voz del Creador. Miren qué importante. Entonces, viene el primer pecado. Caín mata a su hermano Abel. Empieza también allá en Génesis 11:1, empiezan a verse ya los síntomas de aquella consecuencia, la división. El hombre quiere ser más grande que Dios. Construye la torre de Babel. Él quiere ser más grande. Y este hombre y Dios se para. Porque el hombre se está creyendo más que los demás. En Génesis 6 también encontramos toda la actividad del diluvio. Dios quiere prometer salvación, pero solo aquel que trata de ser obediente con Dios. El que no va a ser obediente con Dios, Dios tampoco va a forzarlo. Entonces, nosotros podemos meditar algunas cosas en este tema. Uno, más adelante vemos cómo los profetas atienden la voz de Dios. Jeremías, por lo menos. Jeremías atiende la voz de Dios. Isaías atiende la voz de Dios. Moisés atiende la voz de Dios. Abraham atiende la voz de Dios. Porque cuando nuestra conciencia funciona, dejamos que Dios nos hable a través de ella. ¿Qué tiene que ver este tema con el tema de la Biblia? Sí, es importante. Es importante que conozcamos la parte de la creación. Y es importante que conozcamos el drama de la caída del hombre. ¿Por qué cayó el hombre? Entonces, tenemos varias formas de responder nosotros a Dios. Podemos responder como Caín. Podemos responder como Adán. Podemos responder como Abel. ¿Cómo vamos a responder nosotros? Vamos a ver. Podemos responder con insensatez. Podemos responder como Caín, con rebeldía. ¿Acaso soy yo, como le dijo? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Endurece su corazón. Y para poder leer la Biblia no es que hay que tener el corazón duro, sino hay que calmarlo para poder escuchar la voz de Dios. Podemos responder también como oyente olvidadizo, o como quien se mira al espejo y se le olvida su figura. De usted depende y también de mí depende. Podemos responder con superficialidad, o sea, superficialmente. Digo sí, pero es no. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la semilla que va cayendo y cae aprisionada no va a funcionar. El sembrador sale a sembrar, pero para eso tiene que haber tierra buena, tierra fértil. Y eso es lo que pretende este cursillo: sembrar en tierra buena, sembrar en tierra fértil. Y esa tierra fértil somos nosotros. Somos nosotros. Podemos responder con fe viva. La semilla en tierra buena, cuyo corazón noble y generoso da frutos. Lucas 8:15. Son los que muestran su fe con las obras que hacen. O sea que no simplemente nosotros podemos, tenemos las dos opciones. El bien, por un lado el bien, y por el otro lado el mal. Cada uno es responsable de cómo va a dar respuesta en este cursillo. Va a dar respuesta a Dios. De usted depende. Y también de mí.
Entonces, al final de nuestro librito, siempre van a encontrar más información y más formación. Y cuando estemos en los cursillos con ustedes, pues vamos a ampliar mucho más la enseñanza, ¿verdad? Entonces ya hemos dicho que estos videos solo son para tocar el interés de usted en querer tomar la Biblia y empezarla a leer. Va a ser importante que memoricemos también las citas bíblicas que vamos dejando. Esa es su tarea. Anotar algunas que vamos diciendo, pero también memorizar. Dejar que la palabra de Dios entre en nosotros y que la sostengamos. Así que voy a dar la cita bíblica en cual nosotros podemos trabajar. Ya dije que el próximo tema va a ser el autor de la Biblia. Vamos a hablar ya un poquito más adentro. Aunque el tema tercero del libro va a ser el Abraham, pero nosotros vamos a entrar en el autor de la Biblia también, más en materia. Así que hay que estar pendiente. Cita a memorizar para este día. Génesis 3:15. Dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te aplastará la cabeza, mientras tú acecharás su calcañal. Génesis 3:15. Ya he dicho también que así como está en el libro, a veces no es importante aprendérsela. Hay que aprendérsela como está en la Biblia, de nosotros, en la que utilizamos. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te aplastará la cabeza y tú le herirás su talón, dice la mía. Génesis 3:15. Vamos a ver nuevamente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te aplastará la cabeza, mientras tú acecharás su calcañal. Génesis 3:15. Hermanos y hermanas, yo sé que a veces es poquito, pero lo más importante es que usted se motive a tomar la Biblia para poder seguir leyendo la palabra de Dios. Y algunas ilustraciones con el libro y con el cursillo, más adelante vamos a ir dando más información. Ánimo, Dios les bendiga y hay que seguir adelante. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo sé que no tengo la edad ni la madurez de quien ya vivió, mas sé que es de mi propiedad buscar la